Profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Wilder Elio Churatachampi. En esta oportunidad voy a explicar sobre el laboratorio número 4, que se trata del disco de embrague. En esta actividad vamos a realizar los cálculos y las selecciones del disco de embrague. Bueno, en este caso vamos a dar una breve introducción a saber qué es el disco de embrague. El disco de embrague es un sistema primordial, ya que tiene un diseño y una capacidad de acuerdo a su medida especificada, ¿no? Como se puede decir. En este caso, el disco de embrague se encuentra en la parte central de un tráiler, por ejemplo. En este caso, más que todo se puede referencia con el motor, porque el motor le va a transmitir mediante un eje las fuerzas que van por revoluciones, ¿no? Le va a dar el giro para que pueda girar. En este caso, ya dije, es importante. Después de eso, como el motor le va a ayudar al embrague, entonces, una vez eso, el embrague va a funcionar también con la transmisión, lo va a hacer funcionar. Bueno, ya. Ahora, aquí tenemos un embrague. En este caso, aquí tenemos un plato, que aquí se van, aquí van así, en los extremos van las pastillas, son las pastillas que se puede cambiar con el tiempo el desgaste, ¿no? Aquí tenemos los resortes, como vemos. Y esto es el donde entra aquí el eje del motor entra, lo hace girar. Bueno, en este caso, para que nosotros hayamos llenado el Excel, necesitábamos los datos. Entonces, en primero, tenemos que saber cuáles eran las especificaciones. En este caso utilizamos un embrague de SHS, que nos muestra el número de referencia, fabricante de piezas, números de AM, y lo más importante que es el diámetro, que esté en milímetros. También nos muestra el número de dientes que va con el eje, ¿no? Y el número de artículo. Con, bueno, estos son los datos que nos va a servir para el Excel. Como vemos, ¿no? Nos da todas las especificaciones que requerimos. Ahora, listo. Ahora, aquí tenemos ya el cálculo en el par transmitido en el disco. En este caso ya tenemos ya los datos, se están ya hechos las fórmulas. En este caso tenemos una referencia entre la superficie de contacto, ¿no? El diámetro mínimo es 160 milímetros, que es uno como máximo, como se dice, ¿no? Y aquí también utilizamos la misma fórmula, y nos bota un valor de 778.3, aquí también lo mismo utilizamos la fórmula. Ya aquí son las interpretaciones, como lo muestra aquí, aquí también utilizamos la misma fórmula. Ya una vez realizado todos los cálculos que se piden, entonces procedemos con la gráfica, con el MT. En este caso ya, como siempre vemos aquí una curva que está creciente porque está incrementándose desde abajo para arriba, como vemos, ¿no? Aquí tenemos el análisis del MT, que nos da un valor de los 530.61, que es la confusión de seguridad, ¿no? Entonces aquí lo tenemos ya realizado, y lo más importante que es el Pmax. En este caso, para el Pmax nosotros hemos utilizado también
Pmax. En este caso ya tenemos nuestro Excel que está en esta parte para, para saber los valores que hemos obtenido. Cada uno de estos tiene la fórmula ya insertada, como vemos, ¿no? Ya tenemos hasta el promedio tenemos, ¿sí? Entonces aquí vemos que marcamos, como dicen, forma creciente. Como vemos aquí está aquí por ejemplo tuvo un costo 105, después 2, se bajó, está disminuyendo, bajó, así, en ese plan. Entonces, realizamos los cálculos y procedemos a la parte final. En este caso, en observaciones, el material es un punto importante en tomar en cuenta a la hora de fabricar el embrague gracias a sus propiedades. Nos dimos cuenta que el tamaño y los diámetros de los embragues son fabricados de manera especial para cada tipo de maquinaria, manteniendo un factor Pallet radio externo. Observamos que el material depende del trabajo que le va a dar a la caja, dependiendo también de la carga en el estado del ambiente y la temperatura. Bueno, ahora las conclusiones, ¿no? Lo que se podría hacer el comprador es que comparar el disco, debido a que el factor de fricción no era necesario o adecuado. El resultado de la gráfica entre R versus MT nos indica que por cada centímetro que aumenta el radio extremo, va a poder soportar hasta, digamos, unos 8 kilómetros aproximadamente. En cuanto a las gráficas, cada 2 centímetros que aumentaba el diámetro, el disco disminuye 5 centímetros. Es como nuestras conclusiones que hemos realizado de acuerdo a las gráficas. El siguiente, la presión máxima que puede soportar el disco es en paralelo a una buena ventilación. Concluimos que el disco de embrague es un componente primordial en el sistema de embrague, ¿no? De su diseño y capacidad de transmisión, el par depende en gran medida del rendimiento y el confort de la caja de cambio. Vamos a reparar sus fundamentos y de distintas tipologías que presenta en función de la necesidad de cada mecánico. En el disco de embrague sirve para la superficie de fricción entre el volante y el plato de presión y así es responsable de transmitir el par del motor. Como les dije antes, que va conectado con el motor y también va la transmisión, ¿no? Entonces, estos foros se destacan por ofrecer un desgaste muy bajo. En así, también, si es que está muy bajo, digamos, esa fricción que se ha rozado, digamos, que se llama el plato de- del embrague, entonces este ya se vuelve a cambiar con otro nuevo, ¿no? Y así se termina gran medida de la vida útil del disco de embrague. Muchas gracias. Profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Wilder Elio Churatachampi. En esta oportunidad voy a explicar sobre el laboratorio número 4, que se trata del disco de embrague. En esta actividad vamos a realizar los cálculos y las selecciones del disco de embrague. Bueno, en este caso vamos a dar una breve introducción a saber qué es el disco de embrague. El disco de embrague es un sistema primordial, ya que tiene un diseño y una capacidad de acuerdo a su medida especificada, ¿no? Como se puede decir. En este caso, el disco de embrague se encuentra en la parte central de un tráiler, por ejemplo. En este caso, más que todo se puede referencia con el motor, porque el motor le va a transmitir mediante un eje las fuerzas que van por revoluciones, ¿no? Le va a dar el giro para que pueda girar. En este caso, ya dije, es importante. Después de eso, como el motor le va a ayudar al embrague, entonces, una vez eso, el embrague va a funcionar también con la transmisión, lo va a hacer funcionar. Bueno, ya. Ahora, aquí tenemos un embrague. En este caso, aquí tenemos un plato, que aquí se van, aquí así, los extremos van las
las pastillas. Son las pastillas que se puede cambiar con el tiempo el desgaste, ¿no? Aquí tenemos los resortes, como vemos. Y esto es donde entra aquí el eje del motor, entra, lo hace girar. Bueno, en este caso, para que nosotros hayamos llenado el Excel, necesitábamos los datos. Entonces, en primero, tenemos que saber cuáles eran las especificaciones. En este caso utilizamos un embrague de SHS, que nos muestra el número de referencia, fabricante de piezas, números de AM, y lo más importante que es el diámetro, que esté en milímetros. También nos muestra el número de dientes que va con el eje, ¿no? Y el número de artículo. Bueno, estos son los datos que nos va a servir para el Excel. Como vemos, ¿no? Nos da todas las especificaciones que requerimos. Ahora, listo. Ahora, aquí tenemos ya el cálculo en el par transmitido en el disco. En este caso ya tenemos ya los datos, se están ya hechos las fórmulas. En este caso tenemos una referencia entre la superficie de contacto, ¿no? El diámetro mínimo es 160 milímetros, que es como máximo, como se dice, ¿no? Y aquí también utilizamos la misma fórmula, y nos bota un valor de 778.3, aquí también lo mismo, utilizamos la fórmula. Ya aquí son las interpretaciones, como lo muestra aquí también utilizamos la misma fórmula. Ya una vez realizado todos los cálculos que se piden, entonces procedemos con la gráfica, con el MT. En este caso ya, como siempre vemos aquí una curva que está creciente porque está incrementándose desde abajo para arriba, como vemos, ¿no? Aquí tenemos el análisis del MT, que nos da un valor de los 530.61, que es la confusión de seguridad, ¿no? Entonces aquí lo tenemos ya realizado, y lo más importante que es el Pmax. En este caso, para el Pmax nosotros hemos utilizado también las